¿Ahora sí o no? Sí. Bueno, como decía, voy a repetirme un poco para que quede la grabación. Vamos a pasar, ¿cierto?, de trabajar en el modelo de una partícula, el cual funcionaba bien para ciertos casos en los que el carácter concurrente de las fuerzas permitía trabajar bajo esa suposición. Hoy día vamos a comenzar a estudiar eh, modelos en los cuales no es acertado trabajar con esa suposición, sino que tenemos que tratar el cuerpo como un cuerpo completo, considerando su geometría y su tamaño. En este sentido hay que hacer la distinción entre dos tipos de fuerzas. La primera son las fuerzas externas, que son las fuerzas que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo que estamos analizando. Estas son las fuerzas que aparecen en el diagrama cuerpo libre cuando lo realizamos, ¿sí? Y por otro lado están las fuerzas internas, que son fuerzas que actúan interiormente en el cuerpo. Por ejemplo, si tuviéramos una estructura que está formada por varias partes, las fuerzas que mantienen unidas esas partes son, en este caso, fuerzas internas. Ya son fuerzas que no aparecen en el diagrama cuerpo libre, ya que mantienen unido el cuerpo y el cuerpo aún no lo estamos separando. Por ejemplo, tenemos un camión, ¿cierto?, que está siendo arrastrado por un cable amarrado al parachoques. Entonces, las fuerzas externas que actúan sobre el camión son las que se exponen al realizar el diagrama cuerpo libre del mismo. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, tendríamos la fuerza que hace la Tierra sobre el camión, ¿cierto?, que es la fuerza peso. Eso es una fuerza externa porque la Tierra, lógicamente, que es un cuerpo o un ente, ¿cierto?, externo al camión. Luego tendríamos, ¿cierto?, las fuerzas normales o las fuerzas reactivas que se generan al estar el camión en contacto con el piso, que en este caso serían dos, una en cada rueda. ¿Ya? Estas son fuerzas reactivas y también son fuerzas externas porque el piso, lógicamente, que es algo externo al camión. ¿Cierto? Estas dos fuerzas lo que hacen es anular el efecto de la fuerza de gravedad. Si no estuvieran, el camión aceleraría hacia abajo, pero como está en contacto con el piso, ¿cierto? Estas fuerzas se oponen y no hay movimiento en esa dirección. Y por último tendríamos la fuerza del cable, que se transmite al camión en el punto donde está en contacto el cable. También es una fuerza externa em, porque cierto, el cable es externo al camión. Ejemplos de fuerza interna pudiese ser, por ejemplo, ¿cierto? En las ruedas, ¿cierto? Están acopladas a los ejes, ¿cierto?, de transmisión del camión mediante tornillos, y esos tornillos, ¿cierto?, hacen fuerzas para mantener unida la rueda o la llanta al eje. Entonces ahí hay fuerzas, ¿cierto?, en contacto, hay un tornillo en contacto con más de un cuerpo, y al haber contacto hay fuerzas, pero esas fuerzas no aparecen en el diagrama cuerpo libre porque son fuerzas internas. ¿Cierto? Yo el camión, por ejemplo, lo pudiese separar en muchas partes, en la cabina, qué sé yo, las puertas, esta caja trasera, y eso está todo acoplado, está todo ensamblado, y en los ensambles hay fuerzas, pero esas fuerzas no aparecen porque son fuerzas internas desde el punto de vista del camión. Eso respecto a la diferencia entre fuerzas externas e internas. Ahora hay que hacer el alcance de que las fuerzas tienen la capacidad de ejercer dos tendencias de movimiento. Una es la tendencia a la traslación, ¿sí? Y hablo de tendencia porque no necesariamente que haya una fuerza implica que el cuerpo se va a trasladar. Solamente implica que va a haber una tendencia. Por ejemplo, la fuerza peso ejerce una tendencia a que el cuerpo se traslade hacia abajo. Pero nosotros sabemos que no se traslada hacia abajo, ¿cierto? Porque está el piso y están estas reacciones. Entonces ejerce una tendencia. No necesariamente se traslada, pero sí ejerce esa tendencia. La fuerza F del cable también ejerce una tendencia a la traslación hacia la derecha.
En este caso, como no hay ninguna fuerza que se le opone, seguramente que este camión se está trasladando hacia la derecha, ¿ya? Porque no hemos considerado el roce, por ejemplo, o alguna fuerza que se oponga, ¿ya? Pero quédense con la idea de que una fuerza siempre implica una tendencia a la traslación y en algunos casos esa tendencia se va a materializar en movimiento. Otra tendencia que causa la fuerza son la tendencia a la rotación, ¿ya? Por medio de un concepto que vamos a ver más adelante que es el de momento, ¿ya? Todas estas fuerzas están haciendo que el cuerpo tienda a rotar respecto a un punto, ¿sí? En este caso seguramente quien no va a estar rotando, porque las reacciones del piso, las normales, se van a encargar de que el cuerpo se mantenga en equilibrio rotacional, pero esa tendencia está implícita en cualquier fuerza. Entonces una fuerza puede ejercer dos tendencias, a la traslación y a la rotación. No siempre se va a materializar en uno de estos dos movimientos o en los dos, a veces en ninguno. Y es para eso hay que hacer un análisis más acabado, que es la idea que aprendamos a hacer acá. Entonces fíjense que este, por ejemplo, es un cuerpo rígido que no podemos tratar como partícula, como hemos hecho hasta ahora, porque cada fuerza tiene un punto de aplicación muy diferenciado, ¿sí? O sea, este punto está considerablemente alejado de este, que es el centro de gravedad, de la segunda rueda y del parachoque. O sea, no sería una buena aproximación tratar esto como una partícula. Y hay que estudiarlo como tal, ¿cierto? Como un cuerpo rígido. Vamos a recordar un principio que vimos en la primera clase, que es el principio de transmisibilidad. ¿Cierto? Este principio dice que la condición de movimiento de un cuerpo o de equilibrio va a permanecer invariable siempre que yo una fuerza que actúa en un punto, por ejemplo, en este caso, esta fuerza F que actúa en el punto A, yo la traslade o la reemplace por una fuerza equivalente actuando en el punto B. ¿Ya? Aquí no se va a cambiar la condición de equilibrio siempre y cuando se cumpla la condición de que la fuerza no cambie en su módulo, es decir, que F tenga el mismo módulo que F', y que B y A estén en la misma línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Ese es el principio de transmisibilidad. Yo puedo realizar este reemplazo y no voy a cambiar o alterar la condición de equilibrio de movimiento, que es lo que nos interesa estudiar en este caso. ¿Vale? Entonces, en términos prácticos, el principio de transmisibilidad lo que me permite es yo trasladar una fuerza a lo largo de su lineal. Yo la puedo trasladar al punto que yo estime conveniente. No necesariamente al punto B, puede ser otro punto, puede ser, por ejemplo, este punto de acá. Yo puedo trasladar la fuerza a este punto, o a cualquier punto que esté en la línea de acción, y los cálculos de equilibrio o de movimiento que yo realice no se van a ver alterados. Y eso me da una ventaja porque puede ser que haya cálculos que sea más fácil realizarlos con la fuerza en este punto nuevo donde la puse, en vez de en el punto A. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo práctico, ¿cierto? Que es el ejemplo del camión, el cual me es indiferente si yo lo tiro, ¿cierto? Con un cable desde el parachoque de adelante, o si yo en vez de tirarlo lo empujo desde atrás con la misma fuerza. El efecto en teoría debiese ser el mismo, ¿sí? Que es el movimiento hacia la derecha. Ese es el principio de transmisibilidad y acá voy a hacer hincapié en que este principio es perfectamente aplicable para los casos en los que se quiera estudiar el movimiento, ¿sí? Que es lo que queremos hacer en este curso. Si usted quiere realizar otro tipo de análisis, como análisis de resistencia de materiales, ahí este principio no es válido, ¿sí? Porque esta fuerza, por ejemplo, la fuerza que se aplica en el parachoque, va a causar deformaciones en esta zona, y esta fuerza de acá atrás cambia, o sea, aplica deformaciones en la parte trasera. Entonces estamos cambiando, al cambiar el punto de aplicación, cambiamos la zona en la cual se va a deformar o la zona en la cual se puede producir alguna falla o demás. Entonces, pero eso es materia de otro curso, pero lo quiero dejar claro para que sepan que
siempre que estudiemos el movimiento, podemos hacer uso de este principio, pero si queremos hacer el cálculo de resistencia o de fiabilidad del material, ahí ya deja de ser aplicable. Así que eso. Ahora vamos a estudiar un concepto, que es el concepto que ya introduje, que es momento de una fuerza, que es el concepto que explica la tendencia rotacional que ejerce una fuerza, pero para eso tenemos que hacer un pequeño recordatorio del producto vectorial o del producto cruz, ¿cierto? Que seguro que ustedes lo manejan súper bien de sus clases de álgebra, además que es sencillísimo. El producto vectorial es un producto que permite, ¿cierto?, operar dos vectores. Operar dos vectores, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso tenemos un vector P y un vector Q. Y vamos a decir que el producto vectorial va a ser este nuevo vector V, ¿cierto? Siempre y cuando se satisfagan las siguientes condiciones. Aquí lo tenemos en la gráfica, tenemos el vector P y el vector Q y el resultado que es el vector V. Entonces, el producto vectorial va a cumplir con lo siguiente. Primero, este vector resultante, el vector que resulta de la operación del producto cruz, va a ser perpendicular siempre al plano que contiene los dos vectores originales. ¿Sí? Segundo, el producto, o sea, la magnitud de este producto del vector v va a ser igual a las magnitudes de los dos vectores originales operados, multiplicadas, ¿cierto?, por el seno del ángulo, cuya medida, ¿cierto?, siempre tiene que ser menor o igual a 180. O sea, estamos midiendo el ángulo más pequeño que forman entre ambos. ¿Sí? Entonces, la dirección es perpendicular al plano, el módulo es igual a P por Q por el seno del ángulo, y el sentido de este vector se determina con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Cerrando la mano en el sentido de rotación desde el primer vector, desde el vector P hacia el vector Q, y el pulgar, ¿cierto?, me indica hacia dónde apunta el nuevo vector resultado. Entonces, acá, ¿cierto?, hacemos girar nuestros dedos desde P hacia Q y nos da que el vector apunta hacia arriba perpendicular al plano de donde se encuentran estos dos vectores. Eso básicamente, bueno, esto ustedes lo manejan, pero lo quería recordar por si acaso. Aquí hay algunas propiedades que vale la pena mencionar, ¿cierto? Si dos vectores tienen la misma dirección, su producto vectorial es ceros, porque estaríamos, ¿cierto?, acá operando con el seno de 0, y eso da 0. Geométricamente, ¿cierto?, la magnitud de este nuevo vector del producto vectorial es igual al área del paralelogramo que tienen como lados P y Q, ¿cierto? O sea, aquí estaríamos calculando el lado de un paralelogramo si es que lo completásemos con el vector P y Q. O sea, B es igual al área de este paralelogramo rojo. El producto vectorial no es conmutativo, ¿cierto? No es conmutativo, sino que si cambio el orden, también me cambia el signo del resultado por la regla de la mano derecha, básicamente. Luego el producto vectorial también es distributivo, ¿cierto? Distributivo. O sea, si yo tengo el producto vectorial de P con la suma de dos otros vectores, el resultado es igual a los productos vectorial de cada una y luego sumarlo. Y por último, el producto vectorial no es asociativo respecto a la multiplicación, o sea, no es lo mismo si es que yo primero calculo el producto vectorial de P con Q y luego con S, a calcularlo primero entre Q y S y luego con P. Los resultados son diferentes. Eso.
En cuanto a las componentes rectangulares de un producto vectorial, es interesante analizar qué pasa con los vectores unitarios, ¿cierto? Los vectores unitarios son los vectores que se encuentran en cada eje, ¿cierto? Con magnitud 1 y forman ciertos ángulos rectos entre sí. Entonces, su producto vectorial también siempre va a ser unitario y en algunos casos va a dar 0 y en otros casos va a dar el tercer vector unitario. Por ejemplo, si yo multiplico el producto punto entre Itongo e Itongo, ¿cierto? Eso me va a dar 0. ¿Por qué? Porque voy a tener seno de ángulo 0, porque como son paralelos, el mismo vector operado con el mismo vector, me va a dar 0. Entonces me van a dar 0 todos los productos de cada vector unitario por sí mismo. Y luego, si opero un vector unitario con otro vector unitario distinto, el resultado siempre va a ser el tercer vector unitario. O sea, por ejemplo, si yo opero Itongo con Jtongo, me va a dar Ktongo. ¿Por qué? Porque Ktongo, ¿cierto?, es perpendicular al plano que forman Itongo y Jtongo. Y el signo lo determina la mano derecha. Por ejemplo, en Itongo con Jtongo es positivo por la regla de la mano derecha que me da hacia afuera. Si yo invirtiera eso, ¿cierto?, me daría menos Ktongo. Porque vimos que no es, no era, ¿cómo se llama? Conmutativo. De hecho, es inversamente conmutativo. Luego, por ejemplo, entre Itongo y Ktongo me va a dar siempre J, positivo o negativo, dependiendo del análisis que yo pueda realizar con la regla de la mano derecha. Y finalmente, Jtongo y Ktongo me va a dar Itongo, positivo o negativo, dependiendo de la regla de la mano derecha. Esos son resultados relevantes porque cuando yo quiera expresar el producto vectorial entre dos vectores en sus notaciones vectoriales, por ejemplo, acá que tenemos B igual a P por Q, si cada vector yo lo visualizo como su expresión vectorial con sus componentes rectangulares, ¿cierto? Tengo que hacer uso de la propiedad distributiva, ir distribuyendo e ir viendo cuándo me va a dar 0 y cuándo me va a dar el segundo vector. Por ejemplo, vamos a ver algunos acá en ejemplo. Tendría que multiplicar Px en Itongo por Qx en Itongo. Y eso me da 0 porque tengo Itongo con Itongo. Luego Px en Itongo con Q sub i en Jtongo. Eso me va a dar P sub x por Q sub i en Ktongo. Y así sucesivamente. Luego Px en Itongo por Q sub z en Ktongo. Eso me debería dar en J. Aquí está, negativo. Y así sucesivamente se va distribuyendo cada uno con los otros 3. Uno me da 0 y los otros 2 me dan el vector que falta. Finalmente llegando a este resultado. ¿Sí? De esa manera yo puedo encontrar las componentes del producto vectorial por separado, digamos, como estos 3 resultados, ¿cierto? Y esta definición, ¿cierto?, coincide con el desarrollo de un determinante, que es esta herramienta algebraica o matemática que ustedes ya han trabajado en cursos anteriores. O sea, al final del día, si tengo dos vectores en producto vectorial, si tengo esos dos vectores en sus componentes, lo que puedo hacer, ¿cierto?, es simplemente resolver este determinante. A eso es lo que quiero llegar. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No, profe.
Ya. Bueno, esto respecto al producto vectorial, era un breve repaso, porque ahora vamos a ver lo que nos importa en realidad, que es el momento de una fuerza con respecto a un punto. Ya, para ejemplificar este concepto, vamos a considerar una fuerza F, ¿cierto? Que es esta fuerza que está acá, que actúa sobre un cuerpo rígido, que este cuerpo, ¿cierto? Que tiene una forma arbitraria. Esta fuerza está aplicada en el punto A, cuya posición, ¿cierto? Se mide respecto a un punto, a un origen, a un punto de referencia, mediante este vector posición. Ya, este vector lo vamos a llamar vector posición y es el vector que me define la posición del punto de aplicación del punto A respecto al origen. ¿Cierto? El vector posición y la fuerza F se encuentran en un mismo plano, que es el plano del cuerpo en este caso. Entonces, teniendo esto en consideración, el momento de la fuerza F respecto al punto O lo vamos a definir como el producto vectorial entre el vector posición R y la fuerza en cuestión. Y bueno, este momento, el momento de una fuerza es la magnitud física que me define la tendencia a la traslación, de la que hablábamos al principio. Al principio decíamos que una fuerza, ¿cierto?, puede ejercer dos tendencias. La primera, que es la tendencia a la traslación, esa tendencia está dada por el módulo de la fuerza. ¿Sí? Mientras mayor sea el módulo de la fuerza, mayor tendencia a la traslación le va a ejercer esta fuerza al cuerpo. La segunda tendencia es la tendencia a la rotación, y esa tendencia está dada por el momento, por esta fórmula que estamos viendo acá. Mientras mayor sea el momento que genera una fuerza respecto a un punto, mayor va a ser la tendencia a la traslación que genera esa fuerza respecto al mismo punto. Entonces, como ya estudiamos el producto vectorial, sabemos más o menos qué significa este momento, ¿cierto? Sabemos de partida que es un vector. Es un vector, ¿cierto? Porque el producto vectorial me arroja como resultado un vector. Ese vector es perpendicular al plano que define la fuerza F y el vector posición, ¿sí? O sea, en este caso sería perpendicular al plano de la pantalla, ¿cierto? Si ustedes lo están viendo en su pantalla, este dibujo, el momento es un vector que es perpendicular a la pantalla. El sentido de este vector está dado por la regla de la mano derecha, ¿cierto? O sea, en este caso esto está rotando así que por la regla de la mano derecha, en este caso sería positivo hacia, saldría de la pantalla, digamos, el vector. Y bueno, en el caso contrario, si la fuerza estuviera aplicada hacia el otro lado, el vector seguiría siendo perpendicular a la pantalla, pero en este caso el sentido de rotación sería opuesto, ¿cierto? Sería en sentido horario y el vector entraría a su pantalla. Entonces, generalmente el sentido antihorario se define como positivo y el sentido horario se define como negativo, ¿cierto? Y eso se puede corroborar con la regla de la mano derecha. Acá están los sentidos de rotación, antihorario y horario. O sea, en el fondo acá, si les complica un poco aplicar la regla de la mano derecha, lo que se puede hacer siempre es imaginarse que ustedes tienen el vector posición aquí, ¿sí? Lo estoy dibujando en azul, y tienen que imaginarse que ustedes lo están tirando con la fuerza F. Entonces esto va a rotar así, en sentido antihorario, o sea, positivo. Y acá ocurre todo lo contrario. Tengo el vector R
la fuerza F lo tira hacia abajo y esto gira así, en sentido horario, y por la regla de la mano derecha, ese sentido es negativo. Con respecto al módulo del momento, el resultado, ¿cierto? Sabemos por la definición que vimos delante que va a ser igual a la multiplicación de las dos fuerzas, de los módulos de las dos fuerzas, por el seno del ángulo que forman ambas. ¿Cierto? En este caso, tengo que proyectar el vector R para encontrar ese ángulo. Y luego, si yo junto este vector R con el seno de este ángulo, puedo verificar que R seno de θ va a ser igual a esta fuerza, a esta distancia D. ¿Cierto? O sea, aquí lo que estoy haciendo implícitamente es encontrar este ángulo, que es el ángulo opuesto por el vértice, y R seno de θ va a ser igual a esta distancia D. Siempre y cuando esta distancia D forme acá un ángulo recto. Si no, no sería cierto un ángulo, un triángulo rectángulo y no podría trabajar con la trigonometría. Entonces, fíjense que esta distancia D representa la distancia perpendicular desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea de acción de la fuerza. Y esta distancia es perpendicular, o sea, es la distancia más corta que existe, desde el punto O hasta la línea de acción. Entonces acá llegamos a la importante definición de que un momento yo lo puedo calcular como la multiplicación del módulo de la fuerza por la distancia perpendicular desde el punto donde yo estoy calculando el momento hacia la línea de acción de la fuerza. Y este resultado es relevante porque me facilita los cálculos de momento, porque es simplemente multiplicar una fuerza por una distancia. Bueno, acá como decía, el momento lo que mide es la tendencia de la fuerza a la rotación del cuerpo respecto al punto donde yo calculo el momento, o sea, respecto al punto O. En el sistema internacional de unidades, ¿cierto? El momento de una fuerza se expresa como newton metro, newton por metro, y en el sistema inglés, o sea, fuerza por distancia, y en el sistema inglés se representa como libras por pies o libras por pulgada, también fuerza por distancia. Y finalmente podemos observar que el momento depende de la magnitud de la fuerza, pero también depende de su línea de acción y su sentido, ¿cierto? Porque la línea de acción me va a marcar cuánto mide esta distancia y el sentido, ¿cierto? Me va a marcar en qué sentido también se realiza el momento. Y el momento, si bien depende de estas tres variables, no depende del punto de aplicación a lo largo de la línea de acción, lo cual es consecuente con el principio de transmisibilidad. O sea, a lo que voy, lo que estoy diciendo acá, es que si esta fuerza, en vez de estar aplicada en el punto A, estuviera aplicada en este punto de acá, llamémoslo el punto B, el momento que genera esa fuerza es el mismo, porque la distancia perpendicular sigue siendo la misma y el módulo de la fuerza no ha cambiado. Entonces, el momento me va a seguir dando el mismo valor. ¿Sí? Me va a seguir dando el mismo valor. Entonces, eso es consecuente con el principio de transmisibilidad. Porque yo pudiese trasladar esta fuerza a cualquier punto dentro de la línea de acción y el momento me va a seguir dando lo mismo. El mismo valor, mismo resultado, misma dirección y mismo sentido.
Así que eso. Hay un teorema, ¿cierto?, que se llama teorema de Varignón, que es un teorema que simplemente surge de aplicar la propiedad distributiva en el producto vectorial. Esa propiedad aplicarla al cálculo de un momento. O sea, por ejemplo, si yo estoy calculando el momento de varias fuerzas, F1, F2, F3, respecto al mismo punto, yo lo que puedo hacer es calcular el momento de cada fuerza por separado y luego sumar. Ese es el teorema de Varignón, así de simple. Lo que me dice esto, ¿cierto?, es que el momento respecto a un punto de la fuerza resultante, es decir, de la suma de varias fuerzas, es igual a la suma de los momentos. O sea, el momento de la suma de las fuerzas es igual a la suma de los momentos de las fuerzas por separado. Siempre y cuando yo esté haciendo los cálculos respecto al mismo punto, por supuesto. Es el teorema de Varignón y es relevante porque me permite calcular de manera fácil algunos momentos en muchos de los casos, mediante lo que es la descomposición. Profe, Dime. ahí salía que el radio era el mismo, pero pueden ser radios distintos también. No, tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo porque yo estoy calculando respecto a un punto. Supongamos que estoy calculando un momento respecto a ese punto y acá yo tengo las fuerzas. O sea, por ejemplo, acá tengo una fuerza, tengo otra fuerza y otra fuerza. Entonces, este teorema es válido siempre y cuando las fuerzas estén aplicadas en el mismo punto. Perfecto, perfecto. Ya, ¿Sí? gracias, profe. Por ejemplo, F1, F2 y F3. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es sumar estas tres fuerzas, obtener la resultante, supongamos que esta es la resultante, y luego yo tengo dos alternativas, ¿cierto? La primera es calcular ¿cierto?, el momento de la resultante simplemente, sería R cruz R, digámoslo así. O yo lo que puedo hacer es esta resultante separarla en las fuerzas que la originaron y luego aplicar la propiedad distributiva y quedarme, ¿cierto?, con el teorema de Varignón. O sea, al final, esto es válido siempre y cuando las fuerzas estén aplicadas en el mismo punto. Ya, como decía, este resultado es relevante porque me permite, en vez de calcular el momento de una fuerza como la fuerza completa, me permite descomponerla y calcular el momento de sus componentes. Por ejemplo, la misma fuerza que teníamos antes, esta fuerza F, yo la puedo descomponer en sus componentes rectangulares, Fx y Fi, y yo puedo calcular el momento de cada componente y luego sumarlo. Por ejemplo, ¿cierto? Acá partimos calculando el momento de Fx, ¿cierto? Que sería, según la fórmula que vimos antes, el módulo de esa fuerza, que en este caso es esta componente, Fx, por la distancia perpendicular a su línea de acción. Su línea de acción es esta, y la distancia perpendicular a su línea de acción sería esta componente del vector posición y, aquí, y por Fx. Y el signo sería negativo porque esto se movería en sentido antihorario, o sea, horario, perdón. Horario, así que da negativo.
Por eso este signo menos de acá. Luego, según el teorema de Varignón, yo tendría que sumarle el momento de la fuerza Fi o de la componente Fi. El momento de esa fuerza, ¿cierto? Es igual al módulo de la misma fuerza por la distancia perpendicular a su línea de acción. Su línea de acción en este caso es esta, y la distancia que es perpendicular desde el punto O hasta este punto, hasta la línea de acción, la distancia perpendicular es esta componente X. Entonces me queda X por Fi. X por Fi, donde X, ¿cierto?, es la componente X del vector posición. Y esto es positivo porque esto va a girar en sentido antihorario. Positivo. Y acá, ¿cierto?, yo estoy haciendo la definición de que estamos considerando el sentido antihorario positivo. Esto se puede definir de antemano siempre que se aplique una fórmula de momento. Cuando trabajamos en el plano, generalmente se toma el antihorario como positivo, pero en algunos casos, si les facilita el cálculo, se puede realizar al revés. Definir el horario positivo, eso es una referencia nada más. Así que eso, esa es la ventaja que me otorga el teorema de Varignón. Me permite descomponer una fuerza y luego calcular el vector, o sea, el momento de cada componente y sumar. O sea, lo que estoy diciendo es que este momento yo lo puedo calcular así, como está acá, perdón. Lo puedo calcular así, con esta fórmula, o lo puedo calcular con esta fórmula que vimos acá. F por D, considerando la fuerza completa y encontrando esa distancia perpendicular, o descomponiendo y calculando el momento de cada componente. Bueno, y acá está la explicación de cada término. X por Fi es el momento de Fi, y por Fx es el momento de Fx, negativo por el sentido, ¿cierto?, de rotación. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Vamos a ver un ejemplo ahora, así que no sé si alguien tiene alguna duda de la teoría. Todo claro por mi parte, profe. Ya, perfecto. Ya, en este ejemplo tenemos una fuerza de 800 newton actuando, ¿cierto?, sobre este elemento, sobre esta barra que tiene acá un ángulo de 90 grados en el punto A, y queremos calcular el momento que genera esta fuerza respecto al punto B, básicamente. Entonces acá tenemos varias alternativas. De hecho, vamos a visualizar tres alternativas. La primera es aplicar la definición acá, del producto cruz, ¿cierto? O sea, yo pudiese definir acá un vector posición. Siempre ese vector posición tiene que ir desde el punto donde yo calculo el momento, que en este caso es el punto B, hacia el punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? A este vector lo vamos a llamar R. Entonces, una alternativa sería simplemente hacer el producto cruz entre R y cruz F y calcularle el modo. Entonces yo tendría que escribir esta fuerza en notación vectorial, este vector igual en notación vectorial, hacer el producto cruz con el determinante y sacarle el módulo a ese vector. Esa sería una alternativa. La segunda alternativa es proyectar la línea de acción de la fuerza. La voy a proyectar y encontrar la distancia perpendicular
desde el punto B hacia la línea de acción. No necesariamente el vector R, acá pudiese serlo, pero habría que comprobarlo. Supongamos que esta es la distancia perpendicular. Estoy inventándonos, eso habría que comprobarlo geométricamente, sí. Habría que comprobar que esta distancia es perpendicular. Aquí. Esa distancia D. Entonces yo aquí podría calcular el momento como fuerza por distancia. Fuerza por distancia perpendicular. Pero insisto, hay que encontrar esa distancia. Quizás sea la del vector R, pero habría que comprobar que ese ángulo mide 30. ¿Sí? Esa sería la segunda alternativa. La tercera alternativa, y la más fácil desde mi punto de vista, es descomponer la fuerza. Voy a borrar acá un poco. Descomponer la fuerza en su componente horizontal, en su componente vertical. Vamos a llamarla Fx y Fi. Y calcular el momento de cada componente y sumarlo. Y esa es la metodología que vamos a utilizar para este ejercicio. Tendríamos entonces, por ejemplo, momento, ¿cierto? El momento sería igual a Fx, que digámoslo que sería 800 coseno de 60, ¿cierto? Esa es la componente horizontal. Esto es Fx por la distancia perpendicular desde el punto B a la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de esta componente sería esta. Sería esta, ¿cierto? Y la distancia perpendicular desde el punto B a esa línea de acción sería simplemente esta distancia de acá. Y esa distancia vale 160 milímetros. 160 milímetros, o lo que es lo mismo, 0,16 metros. 0,16 metros. Y esto está en Newton, por si acaso. Esto estaría en Newton por 0,16 metros. Y el sentido de rotación, ustedes tienen que imaginarse que, ¿cierto?, tienen este vector y que la fuerza Fx lo empuja hacia la derecha. Entonces esto está rotando en sentido horario. Entonces acá nosotros podríamos definir, por ejemplo, el sentido horario como positivo. Vamos a definir el sentido horario como positivo. Acá, chicos, implícitamente se está haciendo uso del teorema del principio de transmisibilidad. Implícitamente uno lo que está haciendo es trasladar esta fuerza Fx acá. ¿Cierto? La estoy trasladando acá. Y ahí calculo el momento. Como Fx por esta distancia. D sub i, digamos. Fx por D sub i. Esta sería D sub i. Entonces, siguiendo por el teorema de Variñón, ahora a esto yo tendría que sumarle, ¿cierto? El momento de F, de F vertical, o de Fi, que es cierto, esa fuerza vale 800 seno de 60 en Newton, por la distancia perpendicular a la línea de acción. La línea de acción sería esta. Yo uso el principio de transmisibilidad, es decir, traslado la fuerza a este punto y calculo la distancia perpendicular desde el punto B hacia la línea de acción, que sería esta distancia de 200 milímetros.
o sea 0,2. 0,2 metros. Y aquí, ¿qué signo va? ¿Positivo o negativo? Según la definición que hicimos acá de horario positivo. ¿En qué sentido? Es el momento que genera FI. También sería positivo, ¿no? Veamos. Tienes que imaginarte, ¿cierto? Que tienes el vector acá. Y esto lo está tirando hacia arriba, FI. Y efectivamente también sería positivo, ¿cierto? Porque también giraría en sentido horario. Entonces acá me daría positivo. Positivo. Entonces acá estamos multiplicando FI por D sub X. D sub X. Y bueno, acá se hacen los cálculos, ¿no es cierto? Que creo que vienen más adelante. Acá está lo mismo explicado, ¿cierto? Que existen tres posibilidades. La primera es calcular el producto vectorial, la segunda es calcular la distancia perpendicular y la tercera, que es la que hicimos, ¿cierto? Es descomponer y calcular el momento en cada componente. Aquí está exactamente el mismo desarrollo que habíamos realizado. Este 400 newton, ¿cierto? Era el 800 coseno y este era el 800 seno de alfa. Los dos positivos porque definimos el horario como positivo. Y el resultado da 202,6 Nm. Ese sería el resultado en el módulo. Si yo quiero expresar esto como vector, ¿cierto? Sabemos que el vector está perpendicular al plano de la fuerza y del vector posición. O sea, si esto es el plano XY, el momento, ¿cierto? Va a ser perpendicular a ese plano, o sea, va a ser en K, y en este caso es el sentido en el vector es negativo, porque esto me dio horario, y el horario, ¿cierto? Por la regla de la mano derecha, me da hacia la pantalla. Hacia la pantalla, así que negativo. Si es que lo tengo que expresar en forma vectorial. Fíjense que si hubiésemos trabajado con el determinante, hubiera tenido exactamente el mismo resultado, porque yo hubiera tenido que descomponer, ¿cierto? El vector R, y hubiera tenido que descomponer la fuerza. El vector R, recordemos que es el vector que va desde B hasta el punto de aplicación. El vector R, o sea, sería menos 0,2 en Itongo, menos porque va hacia la izquierda, ¿cierto? Y 0,16 hacia arriba. Así que positivo. Y 0 en K, porque estamos trabajando en el plano. Y la fuerza, ¿cierto? Sería 400 newton. Positivo porque va hacia la derecha. Y 693. Positivo porque va hacia arriba. Y 0 en K, pero no tiene componente en K nuevamente. Entonces acá, ¿cierto? El resultado sería menos 0,2 por 693 menos 0,16 por 400, que es exactamente lo mismo que me dio acá, pero con signo menos, si se fijan. ¿Por qué acá me va a dar negativo? Porque cuando trabajamos con el determinante, chicos, el determinante siempre me va a entregar resultados positivos para los antihorarios, ¿sí? Para los antihorarios. Entonces acá lo que me está diciendo, esto es negativo antihorario, o sea que es horario, que es lo mismo que obtuvimos acá. O sea, lo que estoy diciendo es que acá nos dio positivo porque definimos el horario como positivo y el determinante lo que hace siempre es definir como positivo el antihorario. No sé si se entiende ese punto, pero aquí está la alternativa. Yo les recomiendo que trabajen así, es más fácil,
se descompone la fuerza, se encuentran las distancias perpendiculares y se calcula los momentos y se suman. Por ahí la más difícil, ¿cierto?, es encontrar la distancia perpendicular, porque hay que ¿cierto?, analizar geométricamente el problema y eso a veces puede suponer un problema. Pero siempre se va a poder descomponer, y la ventaja de descomponer, si ustedes se fijan, es que estas distancias generalmente vienen dadas, las distancias perpendiculares a las componentes, porque son distancias que también son rectangulares. Si yo la descomposición la hago rectangular, las distancias también van a ser rectangulares. Y eso me facilita un montón los cálculos. Así que eso, chicos. Aprendimos cómo calcular momentos de fuerzas. Y eso es importante porque, como mencionábamos al principio, las fuerzas lo que ejercen son dos tendencias. Una tendencia a la traslación, que siempre se conoce porque es simplemente el valor de la fuerza, pero hay implícito otra tendencia, que es la tendencia a la rotación. Y esa tendencia está dada por el momento. ¿Por qué estamos calculando ahora el momento y no aprendimos antes? Porque cuando trabajamos con partículas, como lo habíamos hecho hasta ahora, ¿cierto? Cuando trabajamos con partículas, todas las fuerzas están en la misma partícula. Entonces no hay distancia entre las partículas y la fuerza. O sea, la distancia es cero siempre. Entonces, cuando yo trabajo con partículas, no hay momentos. No hay momentos. Como si los hay cuando trabajamos con un cuerpo. Como por ejemplo este de acá, ¿cierto? Que tiene dimensiones y podemos calcular momentos. Si fuese una partícula, no se puede. Por eso no lo habíamos visto antes. Entonces, aprendimos a calcular momentos, pero momentos en el plano. ¿Sí? Este ejemplo que vimos acá es en el plano. La próxima clase vamos a ver cómo calcularlo en el espacio. Pero no es nada complicado, ¿cierto? Simplemente ahí estoy obligado a trabajar con el determinante. Pero eso lo vemos la próxima clase. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Profe, ¿Sí? ¿dejará guías de trabajo de esto? Sí, ya hay en campus virtual, de hecho, guías de trabajo. En la semana, está la semana 3 o 4, no me acuerdo. Pero ya hay guías de trabajo que preparó el ayudante con ejercicio resuelto y ejercicio propuesto, para que la revisen. Gracias. De nada. Profe, ¿Sí? de la materia que estábamos viendo antes, de descomponer fuerzas o algo así, en la prueba usted nos va a decir, hágalo con este método o podemos hacerlo de la forma que nosotros queramos. No, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Yo les voy a Ok. pedir que calculen algo y ahí ven ustedes cuál es la metodología más conveniente, cuál les acomoda más, cuál les encuentra más fácil. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O consulta en general del ramo? Bueno, si no hay más dudas, la clase de hoy quedaría hasta acá. Esto, chicos, de cálculo de momentos es algo súper importante. Vamos a estar calculando momentos básicamente en todo el curso. Así que es importante que estos sepan hacerlo bien. ¿Sí? Al principio puede parecer que complica un poco el tema de los sentidos, de los signos, o quizás no, no sé, pero puede ser, pero esto con práctica al final se, se adquiere súper bien y no deberían tener problemas. Pero la idea es que suelten la mano, ¿cierto? Que hagan ejercicio, están los ejercicios en campus virtual, también hay ejercicio en bibliografía y eso. Así que bueno, muchachos, me despido, que tengan una muy buena semana
y nos reencontramos el día miércoles. Gracias, profe, que esté bien. Nos Profe, que vemos. esté bien, nos vemos el miércoles. Chao, profe. Igual, chao, chao.